Muy buenas tardes. En nombre de Fundación Ibercaja y de la Cámara de Comercio de Zaragoza, bienvenidos a esta conferencia Perspectivas Económicas y Estrategia Empresarial. Siempre es importante analizar lo que ocurre a nuestro alrededor, si tenemos que tomar decisiones en las familias, en las empresas, en las entidades financieras, en el sector público, pero especialmente importante y necesario es ver lo que ocurre en nuestro entorno cuando el contexto es muy cambiante, muy convulso y muy volátil, como está ocurriendo en estos últimos años. Por eso, jornadas como esta pues son muy de agradecer, contar con expertos de primer nivel que nos ilustren, que nos den algo de luz en mitad de la niebla, pues es muy útil, creemos que es muy útil para todos y por eso estamos encantados de organizar esta jornada y de que hayan respondido a esta convocatoria. Ricardo Martínez Rico es una auténtica personalidad en el mundo económico y empresarial español, con, además, unas raíces aragonesas y un cariño permanente por esta tierra. Ricardo, muchísimas gracias por venir y por estar hoy con nosotros. Su currículum es público, está disponible en la propia convocatoria de esta reunión y no lo voy a detallar, pero sí que me quiero parar en 4 puntos que hacen excepcional su trayectoria profesional y le convierten en uno de los ponentes más autorizados del país para hablarnos de lo que ha venido hoy a hablarnos. En primer lugar, tiene una formación muy sólida, que empezó como en la licenciatura de empresariales en la Universidad de Zaragoza. Veo a José María Serrano por aquí, uno de los padres fundadores de la facultad y profesor de Ricardo en aquel momento, y que ha completado en centros formativos pues de tanto nivel como la London School of Economics, Wharton o Harvard. Además es doctor también por la Universidad de Zaragoza. Primera pata, una sólida, muy sólida formación. Segunda pata, tiene una experiencia en el sector público, tanto en el sector público nacional como en el multilateral y en el internacional, que no muchos economistas tienen. Es técnico comercial y economista del Estado por oposición, de la cual está en excedencia voluntaria en este momento. Ha tenido distintos puestos de responsabilidad en los ministerios de Economía y de Hacienda. El más destacado de ellos fue secretario de Estado de Presupuesto y de Gasto. Importante tener en cuenta el gasto hasta en el título de la Secretaría de Estado. Y ha formado parte y ha sido interlocutor en representación de España en distintos organismos multilaterales, europeos y mundiales. Como les decía, poca gente tiene ese segundo bagaje también, el de conocimiento del sector público. En tercer lugar, no solo tiene una sólida formación y una gran experiencia en el sector público, sino que además conoce y mucho y muy bien la realidad empresarial. Es un práctico, además de un teórico, de un regulador y de un supervisor. Es un práctico. Preside y dirige, es presidente ejecutivo y consejero delegado de Equipo Económico, uno de los despachos profesionales independientes español más importante, que asesora a compañías pues tanto nacionales como internacionales en distintos ámbitos, como la fiscalidad, las inversiones, la financiación y otros. Por tanto, Ricardo nos va a hablar de macro, pero conoce la micro muy bien y muy de cerca porque asesora a múltiples empresas, entre ellas pues, a la que hoy les acoge aquí, a Ibercaja, en decisiones importantes que toman en momentos decisivos. Y en cuarto lugar, además, es un gran divulgador, porque uno puede saber mucho, tener una gran formación, tener una gran experiencia en el sector público y tener una gran experiencia en el sector empresarial y guardárselo para él o monetizarlo únicamente prestando servicios a terceros. Y Ricardo además tiene la generosidad de compartir en abierto, en una sesión como la de hoy, sus conocimientos con todos aquellos que queremos compartirlos. Por tanto, Ricardo, un auténtico honor tenerte aquí. Y sin ánimo de hacer spoiler, 3 mensajes y ya te doy paso porque han venido a escucharte a ti. Primer mensaje, creo que coincidiremos, es que la economía está resistiendo. Hemos superado una pandemia, hay 2 conflictos armados muy serios y con potenciales consecuencias a nuestro alrededor. Ha habido un incremento del coste de las materias primas, una subida de tipos de interés histórica y, sin embargo, se mueve, ¿no? Esa frase tan polémica que si la dijo o no la dijo Galileo Galilei, pues se mueve. La economía sigue creciendo y sigue habiendo actividad y sigue habiendo inversión. Segundo mensaje.
A pesar de eso, no podemos caer en la autocomplacencia. Y yo creo que Ricardo nos va a hablar de los riesgos, de los retos que tenemos por delante. Que podríamos estar peor o podríamos estar creciendo menos de lo que estamos creciendo, pero que no tenemos un camino de rosas por delante, que hay que tomar como país y como sociedad muchas decisiones importantes en los próximos años para que el crecimiento sea sostenible en el tiempo. Y tercer y último mensaje, para conseguir superar los riesgos y afrontar los retos, pues tenemos que ser capaces de dialogar y de pactar más y de polarizar y dividirnos menos. Tenemos que ser capaces de mirar más a largo plazo y dejar de mirar el cortísimo plazo y mirar con perspectiva mayor. Tenemos que dejar también de mirar solo por el interés individual y mirar por el interés general. Y, sobre todo, tenemos que pensar también en las siguientes generaciones, en qué país, en qué continente, qué Europa queremos dejar a las siguientes generaciones. Y si hacemos todo eso, lo que tenemos que hacer más y lo que tenemos que hacer menos, probablemente el futuro sea mejor. Y ahora ya, como decía, turno de Ricardo, vamos a pasar cartulinas para poder formularle preguntas. Después tendré el lujo también de dirigir el coloquio con el ponente. Y para finalizar la jornada tenemos con nosotros a Javier Martínez, al director general de Política Económica del Gobierno de Aragón, también un economista, un magnífico profesional que ha decidido acompañarnos y clausurar esta jornada. Muchísimas gracias a todos y Ricardo, cuando quieras el escenario es tuyo. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a la Cámara y a la Fundación de Ibercaja y a Enrique personalmente por la presentación, por la tan atenta presentación, y a todos los amigos que veo y a mi profesor, como bien decía Enrique, que también me ha dirigido la tesis. Es decir, que no es el libro de mí solo pasando por la facultad estudiando, sino que también hace unos años pues también volví por aquí y con mucho gusto pues trabajamos juntos en un tema también relevante para la economía y las empresas del país, cuando mucha de su financiación estaba bloqueada porque las administraciones públicas no pagaban a sus proveedores. Y todo el tejido empresarial pues estaba sufriendo de forma muy intensa. Y también a mi familia, que está también viniendo a Zaragoza, evidentemente es un privilegio poder estar con ellos. Quería hacer una presentación, compartir con todos una presentación me parece que son 14 transparencias, no muchas, pero que me sirvan como hilo conductor de una serie de ideas sobre el mundo, sobre cómo se está transformando el mundo, sobre el impacto que está teniendo en la actividad económica y en nuestras decisiones empresariales, y con ese hilo conductor ir dirigiendo así, haciendo caso y respetando el título de la presentación, ir viendo cómo las empresas nos estamos adaptando precisamente a este contexto cada vez más complejo, pero, como muy bien decía Enrique Barbero, en el que también, en este contexto complejo, pues estamos creciendo, y el mundo está creciendo, y Europa está recuperando crecimiento, y España también está creciendo. Dedico unos 35-40 minutos a la presentación y luego estaré abierto a todas las cuestiones que consideren oportuno, para ya concluir luego con la presencia del director general del Gobierno de Aragón. Por cierto, da gusto llegar a Aragón justo después de una serie de noticias sobre nuevas inversiones, proyectos nuevos. Qué privilegio para Aragón, qué privilegio para el desarrollo económico también de la región y para todo el conjunto de empresas que verán favorecidos. De hecho, en la presentación he dibujado una infraestructura
como reflejo precisamente de estas buenas infraestructuras viales, pero también de telecomunicaciones y digitales que representa Zaragoza, que representa Aragón y que representan las nuevas inversiones que se van a localizar aquí. El mundo está muy complejo y a pesar de ello el mundo sigue creciendo. Estamos creciendo, el mundo en su conjunto, la previsión es que crezcan en torno al 2,7%. No está mal para lo que ha sido estos años pasados, para lo que ha sido el COVID, para lo que ha sido el impacto de la fuerte crisis financiera, pero sobre todo los impactos sobre ese crecimiento económico están siendo cada vez más intensos, como vemos en el gráfico de la izquierda, en un periodo de tiempo de más de 60 años, en donde vemos que la empresa cada vez tiene que adaptarse más a transformaciones o golpes inesperados en el mundo que impactan sobre su actividad económica. A mí me gusta resumir esas cinco grandes transformaciones, en 5 ideas. Por una parte, los cambios geopolíticos o geoeconómicos. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir la importancia del comercio con China, la transformación del comercio y de la financiación por el impacto de los nuevos países que disponen de fondos para financiar el crecimiento. No es lo mismo que una compañía de telecomunicaciones o que una participación en una compañía de telecomunicaciones española la compre una empresa alemana o la compre una empresa de otra parte del mundo, de Oriente Medio o China. No es lo mismo que un puerto importante europeo sea propiedad de un fondo de pensiones canadiense o de un fondo de pensiones indio. Es decir, es una transformación tan relevante que está influyendo de modo muy importante en la actividad económica y en nuestras decisiones empresariales. De hecho, se está transformando incluso también la propia Unión Europea y adaptándose a este nuevo contexto económico internacional. Si resulta que Estados Unidos toma decisiones comerciales de restricción al comercio con China, la Unión Europea pues también se ve forzada a tomar reacción y reaccionar del mismo modo. Si Estados Unidos potencia su industria con subvenciones fuertes en infraestructuras o en el desarrollo de los chips o incluso para combatir la inflación, como es una de las leyes americanas fuertemente subvencionadora, pues también Europa le corresponde reaccionar. Si Estados Unidos respeta su acuerdo de libre comercio con México, como está haciendo, pues eso también tiene influencia muy importante en las inversiones del resto del mundo en Estados Unidos o en México o en Latinoamérica, y también afecta pues a la relación de Europa, por ejemplo, con América Latina, con Mercosur. Es decir, es un conjunto de cambios, de grandes transformaciones que están influyendo en nuestras decisiones económicas. Una gran empresa de servicios, pongo un ejemplo real, una gran empresa de servicios española que suministra servicios importantes al gobierno americano, tiene que desarrollar modelos de inteligencia artificial. Y resulta que donde son más baratos es en China. ¿Qué hace? ¿Compra esos activos o esas empresas en China para ser competitivo y entonces se va a Estados Unidos? Pues ahora mismo los americanos le están diciendo que no, que ya puede comprar esa inteligencia artificial en otra parte del mundo, donde o no existe o es más cara. Es decir, que las cadenas de valor, las grandes automovilísticas alemanas, en el debate que está teniendo la Comisión de introducir tarifas al vehículo eléctrico chino, pero si resulta que el primer vendedor a China es Alemania. Alemania es la conexión nuestra, la conexión europea con el resto del mundo. Alemania es el primer suministrador de productos y el primer comprador de bienes y servicios en China.
Es decir, que también la transformación de Alemania y el impacto de todas estas decisiones están teniendo una influencia muy relevante en las decisiones empresariales. Segunda idea, el Estado está volviendo a intervenir de forma muy intensa en la economía. Ya no solo con los presupuestos, ya no solo con el gasto público, ya no solo regulando, ya no solo supervisando si el fondo de pensiones que citaba antes invierte o no invierte, sino también comprando adquisiciones, teniendo participaciones directas en las empresas más relevantes, y eso en especial está ocurriendo en España. Si hacemos un desglose de los distintos sectores económicos más relevantes españoles, telecomunicaciones, energía, infraestructura, servicios financieros, transporte, logística, agroindustria, en todos hay empresas con fuerte o con importante, he dicho fuerte o importante, en realidad con que el Estado tenga una pequeña participación en una compañía. A mi juicio, no hace falta ni participar en el gobierno corporativo, no hace falta ni participar en el consejo, que es la pelea cuando el Estado toma participaciones. Con una pequeña participación ya tiene una influencia muy importante. Y eso está ocurriendo también, con estados interviniendo cada vez más sobre la actividad económica y tomando participaciones. El ejemplo no solo es español, sino el ejemplo son los fondos soberanos de China, de India, de México, de Dubái, de Qatar, tomando participaciones, ya no solo nuevamente los fondos de pensiones canadienses o los fondos de pensiones australianos, sino también los grandes fondos soberanos tomando participación en muchas de las empresas de los países abiertos a ello, entre otros los países europeos. Tercera idea de este gran cambio es la transformación energética, evidentemente, todo que yo creo, debiéramos de estar en debate europeo previo a las elecciones que tendremos dentro de unos días. No sé si está habiendo demasiado debate europeo o no, pero parte de las decisiones que tendrá que tomar la nueva Comisión es la agenda de transición energética, que está afectando de forma muy intensa a la industria europea. Y todos esos cambios pues están teniendo, en este caso en España, beneficiándonos de forma directa por la nueva inversión acompañada de fondos financieros europeos que está permitiendo precisamente una actividad económica importante, pero generando mucha preocupación en muchos sectores industriales que les está costando adaptarse a las nuevas reglas de la transición energética europea. Y luego he hecho referencia también a la transformación digital, evidentemente, al impacto de la inteligencia artificial, es decir, los argumentos que estamos todos manejando, también el del envejecimiento de la población, como grandes transformaciones, como eje, resumido en 5 grandes ideas, de ese gran contexto internacional en donde se está desarrollando la actividad económica. He puesto en la segunda transparencia un ejemplo de esa mayor actividad de los estados en las inversiones empresariales y en las decisiones empresariales. En el gráfico de la izquierda, con el papel de protagonista de los grandes inversores ahora mismo en el mundo, que son fondos soberanos, fondos de pensiones públicas y los bancos centrales, en donde, como vemos, salvo Noruega, gracias al dividendo del petróleo y del gas, están Estados Unidos, está China, están Emiratos, está Arabia, está Singapur, está Corea, es decir, países con desarrollos económicos, incluso políticos, muy distintos, pero con una capacidad y capilaridad financiera muy importante. Hay veces que el debate es difícil cuando se privatiza o se vende una infraestructura, como pueden ser unos aeropuertos, o como puede ser un puerto, o como puede ser una infraestructura de telecomunicaciones, y resulta que el comprador es un fondo soberano chino, o incluso, si eso ocurre en un país como España, o incluso un fondo de pensiones, aunque sea noruego o canadiense o australiano. Es decir, que son los pensionistas
noruegos, canadienses, australianos, los que van a recibir la rentabilidad de ese activo que estamos vendiendo en los mercados. La verdad es que es un debate difícil para los países, entre ellos muchos europeos y fundamentalmente España, que no somos capaces de generar ahorro suficiente y suficientemente canalizado para este tipo de inversiones. Esto es parte del debate europeo actual, generado, entre otros, por el informe que alguno de ustedes quizá haya visto, el informe de un antiguo primer ministro italiano, Letta, en donde, entre otras muchas ideas, argumenta sobre la necesidad de potenciar y de profundizar en el mercado único europeo como fórmula para Europa, otra vez de ganar tamaño y ser competitivo, y en el debate de la financiación, de cómo canalizar, generar ahorro privado para ser capaces así de financiar mejor nuestro crecimiento económico. Esa idea del ahorro, el crecimiento y el papel del Estado la he reflejado también en el segundo gráfico, en donde he querido destacar también que frente a los gobiernos y su capacidad de desarrollar políticas, pues cada vez las empresas tienen un protagonismo más relevante. Y lo he reflejado calculando el PIB de los principales países y el valor de capitalización de las principales compañías del mundo. La única europea que aparece, por cierto, es por aquí, una farmacéutica, esta, Novo Nordisk. Y recientemente por el hallazgo de nuevos productos farmacéuticos potentes que le han hecho subir fuertemente el valor de capitalización. Pero como vemos, las compañías superan con creces mucho en su valor de capitalización, mucho del valor de lo que producen los países en bienes y servicios. Fijémonos en Microsoft, en Apple, la nueva de chips, Nvidia, y nuevamente con una dominación norteamericana muy relevante. Otra vez ese debate del papel de Estados Unidos, de la comparación entre Estados Unidos y Europa y cómo Europa se está quedando atrás en este desarrollo tecnológico. Si las infraestructuras, las autopistas que dibujaba ya al principio, son importantes, una parte de esas infraestructuras están desarrolladas, son desarrollos tecnológicos y ahí el dominio norteamericano es fundamental. La primera compañía europea que, por cierto, la compañía de chips taiwanesa, TSMC, vale más que el valor del PIB de Taiwán, que me ha parecido curioso destacar. La primera compañía europea, decía, es la farmacéutica. La siguiente aparece por aquí abajo, es Louis Vuitton, con 450.000 millones de euros, de valor, esto está en dólares, de valor de capitalización. Y la primera española es Inditex, que sería con 100.000 millones de euros de capitalización. La primera española. Luego vendrían Iberdrola, Banco Santander, pero es decir, que dentro de esta división, mientras que España está por aquí, España, pues el PIB en términos de euro del año pasado estuvo en torno a 1,45 billones aproximadamente de euros. Y nuestras compañías muy por debajo desde el punto de vista de valor de capitalización. En ese contexto, el mundo está creciendo, incluso en ese contexto complejo de mucha dispersión en los extremos, de mucha volatilidad, de grandes transformaciones. Un día, una de las principales compañías de componentes de automoción española, sus dos fábricas más importantes de componentes las tiene en Wuhan, nada menos que en Wuhan. Los primeros que se enteraron que venía una buena, y tuvieron que recomponer absolutamente su estrategia de generación, de producción y de distribución de sus componentes. Pues incluso en este contexto complejo geopolítico, papel del Estado, los inversores chinos, las tarifas norteamericanas, México, que está difícil pero que crece mucho más, pues la economía mundial está creciendo. Eso sí, con tres elementos
fundamentales, con 3 variables económicas fundamentales que he querido reflejar en este gráfico. Las 2 primeras evolucionando positivamente, la tercera, la deuda, con dificultades referidas al debate sobre la sostenibilidad. La primera es la inflación. He reflejado en estas 3 gráficas 4 grandes países o grandes áreas: Estados Unidos, la eurozona, China y México, como reflejo del área latinoamericana, en donde se ha logrado cierta estabilidad macroeconómica y con una buena respuesta a las políticas monetarias. En inflación, Europa ha avanzado. Europa es el azul, la eurozona. En inflación estamos próximos al cumplimiento del mandato del Banco Central Europeo, y por eso pensamos que es muy posible una bajada del tipo de interés ahora en la próxima reunión de junio. No está tan claro que esa bajada continúe, sea sistemática en el tiempo, sea escalonada como fue la subida en reacción a la fuerte inflación. La subida fue muy escalonada, reunión tras reunión subía, y de forma intensa y en un proceso muy y en un tiempo muy concentrado. Ahora es probable que el Banco Central cumpla con su idea de que ahora baja, pero probablemente quiera esperar a ver si de verdad la inflación se sitúa en el entorno del 2%. En Estados Unidos no está tan claro, porque está más cerca del 3% que del 2%. Pero estamos logrando estabilizar otra vez los precios, que desde el punto de vista empresarial, para nuestra fijación de precios, para la competencia, para el análisis de nuestros costes y para nuestros Excels. Es decir, yo cuando hago una proyección financiera utilizo en Excel, y hasta ahora era facilísimo esto de proyectar a 20 años y actualizo al 2%, la verdad es que estaba muy bien. Esto lo ha complicado. Pero volvemos a una senda otra vez de estabilidad de precios, con tipos de interés más altos, pero sin que se hayan convertido en una dificultad financiera. Y por otra parte, como efecto de esa mayor intervención del sector público, de ese mayor gasto público, con un nivel de deuda pública más elevada, tanto en Europa, en España especialmente, como en Estados Unidos. Y con ya un debate en Estados Unidos sobre el nivel de sostenibilidad de la deuda, y con un debate que ha habido también en Europa y que se ha resuelto con unas nuevas reglas fiscales para tener un objetivo de déficit por debajo del 3%, de deuda por debajo del 60%, para encauzar nuevamente la estabilidad macroeconómica de los países. Porque las empresas y las familias han reducido endeudamiento y por eso hay capacidad financiera excedente, pero el sector público ha ido creciendo cada vez más en su deuda pública. Vamos a Europa. Este es el contexto mundial, con ese crecimiento recuperando la estabilidad relativa de precios. En Estados Unidos todavía con un crecimiento importante y con los precios todavía en el 3%. En Estados Unidos no ha habido, es gracioso, en Estados Unidos no ha habido aterrizaje suave, y en Europa tampoco ha habido aterrizaje suave porque no ha habido despegue. En Europa con crecimientos más bajos, en media en el entorno del 0,8 para este próximo año. Eso quiere decir que Europa va a crecer más que este año pasado. La eurozona va a crecer más, porque Alemania empieza a recuperarse, la producción industrial alemana empieza a recuperarse. Alemania, como decía, es la ventana hacia el mundo, es nuestra locomotora en Europa y es nuestra referencia con respecto al mundo, al ser el primer proveedor y el primer comprador de bienes y servicios con China en primer lugar y con Estados Unidos en segundo lugar. Todos los demás países europeos, nuestra referencia en compras y ventas son otros países europeos, es decir, nosotros a los franceses o a los alemanes, pero no a China o a Estados Unidos. Esa conexión directa en flujos de comercio solo la tiene Alemania. Por eso lo que ocurre en el mundo, el primero que lo nota es Alemania,
y lo ha notado fuertemente, como hemos visto en el 2023, pero empieza a recuperar algo de crecimiento económico. Alemania también se ha visto muy afectada por la subida de tipos de interés, especialmente su sector inmobiliario, cosa que no ha ocurrido en España. En España la demanda inmobiliaria ha bajado, las transacciones han bajado, aunque en estas últimas semanas parece que hay algún dato esperanzador. Lo que sí que ha bajado es fuertemente el nivel de producción, la oferta, el nivel de producción de pisos, el nivel de producción de viviendas. Y eso ha hecho que los precios sigan creciendo. De todos, cuando analizamos la economía española por sectores, prácticamente por el lado de la oferta, prácticamente todos los sectores han recuperado el nivel de producción de antes del 19, salvo construcción y salvo agroindustria. Y construcción principalmente por ese problema, fundamentalmente a mi juicio, de restricción por el lado de la oferta, no tanto por la subida de tipos de interés. El caso es que en Europa, España, Portugal están creciendo, y en Europa pensamos que puede haber un crecimiento en torno al 0,8 y la inflación más estabilizada. En este contexto, y es el segundo gráfico que he reflejado en esta transparencia, ¿cuáles son las principales preocupaciones que destacan las empresas europeas? Pues no es la subida de los tipos de interés, no es la situación financiera, estamos bien financiados. Este gráfico, si lo hubiéramos corrido al 11 y al periodo 9, 11, 12, la línea roja, la preocupación financiera, era mucho más elevada. La preocupación fundamental era financiera, la falta de financiación. Ahora, los dos problemas que se destacan fundamentalmente en Europa es, por una parte, la falta de demanda, claro, si crecemos al 0,8, falta de demanda. Europa está estabilizada, creciendo en el entorno del 2,5, que ya es bastante para Europa, pero creciendo al 0,8, y eso que mejoramos sobre el 23, pero creciendo al 0,8, el principal problema es la falta de demanda. Y el segundo principal problema es la falta de mano de obra cualificada. Lógico que ocurra en Europa, donde la media de la tasa de desempleo está en torno al 6%, 6,4, 6,5, en Alemania en el 3,5. Hombre, en España, que esto también, así responden también las empresas españolas, y todos nosotros, cuando hablamos con las distintas industrias, vemos que uno de los principales problemas de nuestras empresas es la falta de mano de obra cualificada. Hombre, en España, que esto mismo ocurra con un 12% de desempleo, la verdad es que es un problema relevante que debiera de atajarse desde las políticas públicas. Esta misma encuesta, por cierto, en Estados Unidos, que la hace la Reserva Federal, lo que destaca como principal preocupación de las empresas no es ni la demanda, ni los problemas financieros, ni la falta de gente. El principal problema que destacan las empresas americanas es la competencia, lo cual está muy bien. Es decir, a mí lo que más me preocupa es la competencia. La verdad es que es un enfoque muy distinto de cómo se analiza y cómo se ve desde el punto de vista empresarial la estrategia de cada uno de ellos. Europa crece un poco más y, como decía, está en plena transformación. En esa plena transformación lo estamos viviendo en estos meses. Está cambiando el enfoque desde una primacía muy importante hacia el consumidor y de la política de competencia, los Amazon, los Microsoft, los Google, Uber, todos los problemas que no tienen problemas en Estados Unidos, más que la competencia, y en Europa todos los problemas que tienen son de regulación, de defensa de la competencia. Pues ese enfoque se está transformando, como decía, hacia una Europa más preocupada por la seguridad, también por la seguridad militar,
que va a exigir, por cierto, una transformación importante en los presupuestos europeos y una priorización en los presupuestos europeos del gasto militar o la inversión militar, por la seguridad de sus ciudadanos y también por la defensa de la industria. Ahí hay mucho debate, está habiendo mucho debate, esta forma de enfocar el paradigma sobre la política industrial, a mi juicio un debate difícil, pero en cualquier caso Europa tiene que reaccionar a esa fuerte competencia de países con reglas distintas a las del mercado liberal y por otra parte también a un país que está volviéndose proteccionista y fuertemente subvencionador como es Estados Unidos y que con esas subvenciones o con esa política comercial tan agresiva está impidiendo que entren los coches eléctricos chinos o está haciendo que la química BASF o Höchst, las grandes empresas de química alemana, se están yendo a producir a Estados Unidos. Es decir, que, y claro, igual nosotros no somos capaces de competir con esas grandes empresas, pero mucha de nuestro tejido empresarial mediano familiar es suministrador, provee de componentes a esas grandes multinacionales o alemanas o francesas que fruto de esa política comercial tan agresiva norteamericana están decidiendo invertir ahí. Entonces, la Unión Europea debe reaccionar. De ahí la importancia de estos nuevos informes, de estos nuevos incentivos a la creación del mercado único y a su profundización. A ello debiera ayudar, por eso la transparencia de la derecha, la ampliación, es otra vez un gran reto. Si somos capaces de llevar nuestros productos, nuestra agroindustria, nuestros productos agrarios tan competitivos y somos capaces de llevarlos a Polonia, pues igual también somos capaces de llevarlos a Georgia o a Moldavia o a los nuevos países de la antigua Yugoslavia que están pensando en incorporarse, es decir, nuevos mercados para empresas ya muy abiertas. Y otro gran reto de la Unión Europea es la financiación de todos estos nuevos programas. Yo creo que con el plan de resiliencia, con los fondos europeos, se está financiando la reestructuración post-COVID en países tan importantes como Italia y España. Para España son 160.000 millones de euros, con los problemas de ejecución, con los problemas de que llega la empresa mediana, con los problemas de que hay que incorporar a las reformas, de acuerdo, pero es una cuantía muy importante para financiar inversión relevante de transformación. La idea atractiva es que la financiación de estos fondos vía la creación de un tesoro europeo, es decir, ya hay bonos europeos, ya hay una ventanilla en Europa que emite bonos, se financia, ya no solo es el presupuesto de ingreso y gasto, ya hay una ventanilla en Europa que capta recursos al 3,05, cotizaba ayer el bono a 10 años europeo, al 3,05 capta recursos y puede financiar programas. Es decir, a mi juicio podría financiar esto, o podría financiar la seguridad, o podría financiar la nueva defensa de la Unión Europea. Es decir, que en todo ese debate Europa puede jugar, gracias a estos nuevos mecanismos, un protagonismo muy importante. Y España, después de este recorrido por la geopolítica, por Europa, por los aranceles norteamericanos, pues España está creciendo por encima de lo previsto. España ha crecido en el 2023, nosotros en nuestra empresa participamos todos los años en un gran evento internacional con inversores internacionales y siempre hacemos proyecciones económicas. En el 2023 decíamos que creceríamos por encima del 2% y éramos tachados de muy optimistas y nos hemos quedado cortos. En el 2023 hemos crecido al 2,5% y es muy probable que en este año 2024 también crezcamos en el entorno del 2,5%, que no está nada mal para una economía abierta, para una economía dependiente de Alemania, para una economía que se está recuperando también de la crisis del COVID. Pero, siempre hay un pero, ese crecimiento económico ha estado muy basado en el consumo privado y público y en las exportaciones.
Que esté basado en las exportaciones es muy buena noticia. Quiere decir que nuestras empresas son muy competitivas, que vendemos bienes y servicios de modo muy competitivo por el mundo, que somos una economía muy abierta, en bienes y en servicios, porque la exportación de servicios de este año pasado, 2023, en valor, ha sido superior a nuestro déficit comercial. Es decir, todo ese déficit que tenemos de mercancías, entonces también está la importación de energía, de la que somos muy dependientes, hasta que hemos empezado a desarrollar las renovables. Todo ese saldo negativo ha quedado más que compensado, no ya por los servicios turísticos, que sobradamente, sino por la exportación de servicios. Exportamos servicios financieros, exportamos servicios de transporte, exportamos servicios de logística. Todo eso en Aragón, no solo en España. En Aragón hay empresas que exportan todo ese tipo de servicios. Exportamos tecnología, exportamos ingenierías, exportamos despachos jurídicos, despachos financieros. Es decir, que nuestra exportación está teniendo un elemento muy relevante en ese crecimiento económico. También el consumo. Una parte importante es el consumo público, luego nos detendremos en ello, pero si el consumo crece es porque hay confianza y porque estamos creando empleo. Es decir, que también una parte del empleo es público. De acuerdo, pasa una de más. También una parte del empleo es público. Pero el empleo crece y entonces el consumo crece. No estamos en esa gran crisis de confianza que tuvimos en el 11 y en el 12, en donde el consumo cayó estrepitosamente e impactó fuertemente en el PIB. No, consumo y exportaciones está creciendo. No está creciendo la inversión, como ahora veremos. Y eso quiere decir que estamos creciendo a corto plazo, pero sacrificando crecimiento y progreso de medio y largo plazo. Y en inflación, que he querido reflejarlo del mismo modo también en este gráfico, estamos estabilizando los precios. Estamos en inflaciones medias al final del año, estamos pensando que estaremos en el entorno del 2,5, muy similar a la media europea. La media europea está oscilando entre el 0 y el 5%, depende de los países. Osciló entre el 0 y el 25%. En el año 22 hubo países europeos que tuvieron inflaciones del 25%. Esa banda de fluctuación se ha estrechado y al estrecharse también en media puede permitir al Banco Central Europeo tomar decisiones de bajada de tipos en los próximos días. En este gráfico, los dos gráficos siguientes, me detengo en las dos fortalezas, empleo y balanza comercial exportaciones. Empiezo por las fortalezas y luego paso a las debilidades. Fortalezas, empleo, ha crecido el empleo y ha crecido con intensidad. La raya a trazos es el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto se recuperó en el año 22. Estos cuadros están en números índices. Quiere decir que hemos cogido como referencia cuál era el valor en el año 19, en el cuarto trimestre, junto antes de la crisis del COVID, y a mediados del 22 recuperamos el nivel de producto que teníamos a finales del 19. Y el empleo ha ido por encima, se ha recuperado con más intensidad. Lógicamente, esto que es bueno en cuanto a creación de empleo, en cuanto a consumo, en cuanto a reducción de la tasa de desempleo, quiere decir que si el empleo crece más que lo que producimos, la productividad ha descendido. Y ese es uno de los debates importantes de futuro de nuestro país. En Europa crece la productividad, nuestros vecinos portugueses, que es una referencia como otra cualquiera, pero nuestros vecinos portugueses crecen en productividad y nosotros no. Y con ese debate, como decía, de la creación de empleo intensa dentro de Europa, una parte muy relevante ha sido de inmigrantes, perdón, la parte de arriba. Es decir, con una tasa de desempleo del 12%, como decía antes, una parte muy relevante del empleo creado lo ocupan los inmigrantes. Es también motivo de debate. Y en esta transparencia, esa idea que he lanzado ya de un sector exterior muy competitivo.
Por una parte, dibujando lo que es la cuenta corriente, todo el conjunto de la actividad que nuestras empresas realizan con el exterior. Esta transparencia sintetiza muy bien la fuerte crisis que tuvimos en el año 7 y 8. Este es el resumen de lo que sería la cuenta corriente, que siendo tan negativa, lo que significa es que teníamos una necesidad de financiar nuestra economía en más de 100.000 millones de euros y los mercados financieros se cerraron. Es decir, es como si yo empresa, necesito financiarme en una cuantía mensual y mi banco me dice que no hay financiación. Eso provocó un ajuste a nuestra economía brutal en el año 10 y en el 11 y 12. Frente a eso, ahora tenemos una cuenta corriente positiva. Es decir, que desde el punto de vista financiero estamos muy saneados. Y desde el punto de vista de nuestra competitividad frente al resto del mundo, exportamos mucho turismo, es el azul claro, y exportamos muchos servicios, que es este desglose que he querido hacer en estas transparencias. Estas transparencias están a disposición de todo el mundo vía la Fundación de Ibercaja, si alguien quisiera disponer de las mismas. He querido reflejar en esta transparencia en comparación lo que son nuestra exportación de servicios detallada frente a la exportación de servicios en el 2013. Y como se ve en el gráfico, por encima de la línea, esta exportación de servicios es más grande que este color marrón claro, que es el déficit comercial, con lo cual estamos financiando muy bien nuestra economía. Frente a ello, los grandes debates y los grandes retos, para ir concluyendo ya esta intervención y abrirme al paso de preguntas, nuestra productividad, como veíamos, y nuestra renta per cápita con respecto a Europa ha dejado de converger. He cogido como referencia el 2007. Hasta el 2007 el proceso de convergencia fue intenso, hasta suponer España el 96% del nivel de renta per cápita europeo. La crisis financiera nos golpea fuerte, en realidad este es un color muy español, este color lo utilizamos, es color albero, este color lo utilizamos en las presentaciones internacionales, nos preguntan qué representa y, hombre, es un color representativo en algunas partes de España. Este gráfico representa esta pérdida de convergencia con respecto a Europa. Empezamos a recuperarla con el ajuste otra vez de nuestras variables macroeconómicas en el periodo 13, 14, 18, nos damos un batacazo con el COVID importante y en estos últimos tiempos sí, nuestro PIB está creciendo algo más que el PIB medio europeo, pero al crecer la población ocupada y la población en su conjunto, España está creciendo en población, el PIB per cápita no está convergiendo. Este es uno de los grandes retos de futuro. Esta es una de esas consecuencias probablemente de esa falta de inversión o de esa falta de recuperación de los equilibrios macroeconómicos fundamentales, como es el empleo y la consolidación de las cuentas públicas y el nivel de deuda pública. En el gráfico de la izquierda reflejo los distintos componentes por el lado de la demanda del Producto Interior Bruto. Todos se han recuperado menos la inversión, que es este gráfico de aquí. Nuevamente, el 100 es la base del 19, todos en consumo, en exportaciones, consumo público, consumo privado, gasto público, gasto privado. Nos hemos recuperado menos en inversión, a pesar de los fondos europeos, a pesar de la inversión en renovables, a pesar de la inversión en infraestructuras, no están nuestras empresas recuperando los niveles, no han recuperado todavía los niveles de inversión que teníamos en el 2019. Y el otro gran reto es el desempleo. Es decir, esto de que hablemos otra vez de un desempleo estructural del 12% y no hay más solución que traer inmigrantes, pues hombre, en desempleo sí, estamos en el 12 y Europa en media está en el 6. Ahí está también Grecia, ahí está también Italia, está Portugal, está Bélgica, no solo está Alemania con el 3,5, están países, está Italia, claro,
están países con desempleo que también ha costado reducir y nosotros seguimos con la tasa de desempleo doble. A mi juicio, sí, estamos creciendo por encima de la media europea, pero es un crecimiento mediocre. Mientras no seamos capaces, los americanos dirían, en traducción directa, es un crecimiento miserable. No es suficiente para compensar, para recuperar productividad, recuperar renta per cápita y bajar nuestros niveles de desempleo a unos niveles más aceptables. Y el último gran reto es el de la recuperación de un nivel de endeudamiento público adecuado. ¿Qué quiere decir adecuado? Hombre, según las reglas fiscales europeas, que he dibujado en el gráfico de la derecha, adecuado sería que el nivel de deuda esté por debajo del 60%. Todos los países europeos con niveles de deuda pública por debajo del 60% están dentro de esos límites de ortodoxia financiera. España no. España está por aquí, está por encima, aquí. No lo veía bien. España está en el 107% de nivel de endeudamiento. ¿Y cómo se llega a esa reducción? Pues generando menos desajuste entre ingreso y gasto público, es decir, reduciendo también el déficit. La regla europea del déficit es que el déficit ha de estar por debajo del 3%. Entonces, todos los países a la derecha son cumplidores, los que están a la izquierda no. De modo que, como hemos dibujado en el gráfico, países ortodoxos desde el punto de vista fiscal, presupuestario, estarían en el cuadrante 1, en cuanto que cumplen las reglas de déficit y deuda. España no está ni en el 2 ni en el 3, está en el 4. Es decir, que para consolidar crecimiento, para volver a hablar de un crecimiento vigoroso, entre otros, tenemos que recuperar alguno de nuestros equilibrios macroeconómicos, uno de ellos muy importante, el del sector público. El sector privado lo ha hecho ya, y por eso lo he dibujado aquí a la izquierda. El sector privado llegó a un nivel de endeudamiento muy importante, incluso insostenible, del 210% en el año 2010, y ha recuperado nivel, ha reducido endeudamiento. Ha devuelto deuda, ha vendido activos en el exterior. Menos mal que nuestras empresas tenían activos en el exterior. Menos mal que nuestras empresas aprovecharon el euro y la estabilidad del euro y los tipos de interés del euro para adquirir activos en el exterior, con los que hemos podido reducir endeudamiento. Quizá también en esa reducción de endeudamiento está parte de la explicación de por qué no están invirtiendo las empresas o por qué no hemos recuperado el nivel de inversión de las empresas. Pero frente a este trabajo serio de empresas y familias, el sector público ha hecho lo contrario, ha pasado un nivel de endeudamiento del 35% a un 107%. Y un endeudamiento, hombre, estas cifras del 60%, del 3% de déficit, podría alguien pensar que son cifras que ¿por qué no el 3, por qué el 3 y no el 4 y por qué el 60 o no el 80? A mí me gusta compararlo con la actividad y con la ortodoxia financiera desde el punto de vista empresarial. ¿Cuándo es sostenible la deuda empresarial? Pues por una parte las inversiones, su rentabilidad será superior al coste de endeudamiento, por una parte, y por otra parte la empresa busca el resultado o busca el EBITDA positivo para poder hacer frente al nivel de endeudamiento. El Estado en España no tiene el equivalente a EBITDA positivo desde 2007. ¿Qué quiere decir EBITDA positivo? Hombre, que los gastos menos los ingresos, sin contar los gastos financieros, como en el EBITDA empresarial, eso se llama superávit primario, que el Estado no ha conseguido superávit primario para reducir el nivel de endeudamiento desde el año 2007. Y otros sí lo han hecho. Portugal lo ha hecho. Y por eso, hombre, todavía le queda recorrido. Pero Portugal está reduciendo su nivel de endeudamiento. Y gracias a eso tiene unos tipos de interés algo mejor, su coste financiero es algo mejor que el coste financiero español. Grecia también lo ha reducido. Es decir, que es posible reconvertir, reducir ese gasto, que en España es un gasto estructural importante, para así poder reducir el nivel de endeudamiento.
Y ya para concluir, una última transparencia en donde pretendo resumir el conjunto de ideas compartida con todos ustedes. Nosotros lo hemos llamado que un crecimiento sano, un crecimiento sostenible, necesita de una buena regulación, necesita de una capacidad de introducir reformas. En España están faltando las reformas. Si son consensuadas, mejor, pero bueno, en estos tiempos que corren, esto de consensuar cosas me parece que no está muy fácil, pero bueno, por lo menos debiéramos de ser capaces de introducir reformas con una buena regulación, con unas buenas instituciones. Tenemos los recursos, Aragón lo demuestra que tenemos los recursos, y si no, veamos la explicación de por qué estas nuevas inversiones. Hay recursos, hay infraestructuras, hay energía, hay agua, hay capital humano formado. En España tenemos los recursos adecuados, a mi juicio, para consolidar este crecimiento, para recuperar un crecimiento y nuestra convergencia con Europa, que siempre a los que aspiramos. Necesitamos reformas, confiar en las instituciones, tener unas instituciones fiables, que son las que definen el marco de actuación de nuestras empresas, y confiar en la empresa, es decir, en todos nosotros, que somos los que creamos empleo, los que invertimos, los que percibimos las señales de la competencia o de los riesgos de la geopolítica o de las tarifas de Estados Unidos, y tomamos nuestras decisiones en función de esa percepción y esa asunción de riesgo. Es en ese conjunto donde, pues desde el punto de vista geopolítico, económico, sectorial, he tratado de reflejar estas ideas con las que quería concluir. No sin antes recordar que, como lo ha hecho ya mi presentador, que mi empresa es Equipo Económico, y que en ella, pues entre otras cosas, trabajamos en este tipo de asuntos y en este tipo de análisis económico que tan importante es para tomar decisiones empresariales. Muchas gracias a todos y estoy abierto a todas las consultas con la moderación de Enrique, si lo considera oportuno, para responder a lo que consideren. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. La expectativa era alta, pero creo que la ha batido incluso la alta expectativa que teníamos. Bueno, pues vamos a empezar con el coloquio. La verdad que hay bastantes preguntas. La primera, desde su experiencia en el Ministerio de Hacienda y con la actual coyuntura económica que hemos visto pues muy bien expuesta y reflejada en la presentación, ¿sería bueno, sería positivo, sería recomendable bajar impuestos? Vamos a ver, vamos por partes. Yo voy a responder desde esa experiencia y desde la experiencia también empresarial, que creo que probablemente ayude a responder mejor. Primero, como reflejaba en una de las últimas transparencias, es preciso reconducir el déficit y el nivel de deuda pública. Y el nivel de déficit solo se reconduce o bien subiendo los ingresos, o bien bajando los gastos, o bien una combinación de las dos cosas. A mi juicio, debiéramos de haber aprovechado mejor este tiempo para reducir el gasto público. Es decir, si desde 2021, 22, 23, 24 hemos crecido el 21 y el 22 por encima del 5%, el 23 el 2,5%, el 24 podemos crecer al 2,5%. Un ciclo con este crecimiento y con una recaudación fiscal con crecimientos como nunca se había producido, especialmente en el IRPF y en el IVA, entre otras cosas, no sé si decir gracias o por la inflación,
los ingresos han crecido de tal modo que el gap, la brecha entre ingreso y gasto se debiera haber reducido. Yo creo que en los gastos hay que reconducirlos. Entre otras cosas, nos vienen nuevas políticas de gasto, como estamos viendo por Europa, y tenemos que ser mucho más eficientes en el gasto. No podemos tener un gasto estructural del 3,5%, como está diciendo el Banco de España. Y por otra parte, yo creo que cuando nos comparamos con Europa, en nuestro modelo de crecimiento, nuestras empresas y nuestra actividad económica es más dinámica si los impuestos son más bajos. Especialmente los impuestos directos, el IRPF y el impuesto sociedades. Yo creo que lo que necesitamos es más actividad, más dinamismo. Desde el punto de vista empresarial yo diría más rotación de activos. Hemos de comprar y vender más, hemos de transaccionar más. Y si los impuestos directos son más bajos, lo provocamos. Probablemente disminuye también lo que se llama la cuña fiscal, es decir, el coste salarial, con lo cual probablemente contrataríamos más, reduciríamos el desempleo, y si hay entonces más actividad económica y más crecimiento, probablemente encima recaudaríamos más. ¿Disminuyen los incentivos a la economía sumergida también? Disminuyen también los incentivos a la economía sumergida, como desde el punto de vista de muchas empresas también se refleja. En impuestos, en estos años, España cuando más equilibrada ha crecido es cuando nuestros ingresos y nuestros gastos, de modo equilibrado, representan en torno al 40% del PIB. Más o menos el 40%, ingreso y gasto más o menos equilibrado en torno al 40% del PIB. Y ahora tenemos los gastos en el 46% del PIB y los ingresos, estoy con números más o menos redondos, el 46% del PIB y los gastos en el... los gastos en el 46% del PIB y los ingresos en el 42,5% del PIB. Es decir, debiéramos de provocar una menor fiscalidad, fundamentalmente directa. Los tiempos no son buenos para la fiscalidad indirecta, para el IVA, para el medio ambiente, la fiscalidad medioambiental, pero la fiscalidad directa incentiva la actividad económica. Dos preguntas, voy a fusionar en una, sobre un sector del que todavía no hemos hablado, o has hablado de pasada, ¿no? Que es el sector inmobiliario, el sector residencial en concreto, la vivienda. Estamos con un ritmo de creación de hogares de más de 200.000 familias año en España, y la producción de vivienda nueva está por debajo de las 100.000, en torno a las 70, a las 80.000, y con una reducción en los últimos trimestres, como sí que señalabas en la presentación. A la vez, sobre todo en el colectivo joven, fruto de también la situación salarial, tipos de interés algo más altos, la accesibilidad en algunos colectivos es un problema. ¿Cómo desatar ese nudo gordiano que hace que, habiendo demanda, no seamos capaces de subir la oferta de vivienda, con el impacto positivo que tendría sobre todo sobre el empleo, sobre las bases fiscales y sobre todo sobre la accesibilidad de los proyectos de vida en España? Sí, muy buen punto. Yo creo que, primero, el sector inmobiliario, como decía en la presentación, no ha recuperado. Cuando analizamos la economía española en todos sus sectores, de los 2 o 3 que no han recuperado el nivel del 19, uno de ellos es el sector inmobiliario. Eso quiere decir, la demanda, las transacciones han caído, cierto, probablemente impactadas por la subida de los tipos de interés, pero existe un fuerte desajuste, como bien estás planteando, un fuerte desajuste entre demanda y oferta. A mi juicio, el sector se ha transformado por completo. En el sector hay una extraordinaria profesionalización. Falta, yo creo que la regulación, el exceso de regulación, las tramitaciones administrativas están dificultando de modo muy intenso el despegue de la oferta. Yo creo que, como decía, hay profesionalización del sector. Probablemente modificando también la fiscalidad motivaríamos una recuperación de la oferta importante. El sector se ha adaptado también a la transformación del sistema financiero, y creo que en esta casa también se puede decir
en cuanto que ha buscado fórmulas basadas en financiación bancaria y financiación alternativa, financiación no bancaria, que complemente, que sea muy complementaria y distribuya bien los riesgos. Y el elemento regulatorio, a mi juicio, está jugando un papel de freno muy relevante. Hay regiones españolas que simplemente transformando los sistemas de autorización en los sistemas de licencias, donde se ha introducido, por ejemplo, la declaración voluntaria, la declaración responsable, ha dinamizado extraordinariamente el sector. Hay otras regiones que por ley la comunidad autónoma introduce la declaración de responsable y luego los ayuntamientos se resisten a modificar sus propias ordenanzas para que esa declaración responsable sea aceptada como tal, ¿no? Es decir, yo creo que en mucho las administraciones pueden jugar un papel muy importante en la liberalización del suelo, en la puesta a disposición de suelo para esa promoción, esto que tanto decimos de colaboración pública o privada, pues que haya colaboración en suelo por parte de las administraciones para que la oferta, porque hay demanda. Las cifras que yo recuerdo, demanda estamos en torno a 350.000, oferta en torno a 100.000, es decir que hay demanda. Y aquí en Aragón se van a crear 25.000 empleos nuevos, me parece. Y no hay stock de vivienda nueva pendiente de venta. Entonces es una oportunidad extraordinaria. Las administraciones han de ser, a mi juicio, un elemento diferencial para permitir el desarrollo empresarial, para provocar e impulsar el desarrollo empresarial, es que haya administraciones eficientes. Y eficiente quiere decir pues que haya buena colaboración público-privada, que haya una fiscalidad apropiada, como está ocurriendo en Aragón, que se adapte la fiscalidad para ser competitivo, que las administraciones paguen a tiempo a sus proveedores, como está ocurriendo aquí también, en donde el periodo medio de pago está sensiblemente por debajo de la media española, y que se eliminen trabas pues, para que esa oferta, si hay compañías y financiación disponible, pues que esa oferta pueda relanzarse. Bien, hay otra pregunta relacionada con uno de los gráficos que hemos visto, ¿no? Es la convergencia entre la economía española en nivel de PIB por habitante, PIB per cápita, con la zona euro. ¿Por qué hemos perdido comba en estos últimos años y cómo podríamos acelerar ese proceso de convergencia, incluso de superación, ¿no? en PIB por habitante de la media de la zona euro de Europa? La caída del PIB en el año 2020, como veíamos en el gráfico, el impacto del COVID en España fue muy importante. Probablemente porque también el sector servicios en España y el porcentaje que tiene sobre el PIB también tiene un peso muy relevante. Pero el sector servicios se ha recuperado, el turismo se ha recuperado. Es decir, que desde el punto de vista de lo que aporta el producto, este año estamos esperando otra vez cifras récord, no ya de visitantes, sino de gasto, que es una buena forma de medir el impacto del turismo. Nuestros servicios no turísticos, como decía también, se han recuperado. No se ha recuperado la inversión. No se ha recuperado no estamos ganando. La empresa española también es una empresa mediana, pequeña y mediana. Ese gráfico lo reflejaba, el gráfico de la segunda o tercera transparencia lo reflejaba muy bien. En la lista de las mayores empresas del mundo, hombre, no es que debiera de aparecer una empresa española en el primero o segundo lugar, pero alguna debiera de aparecer. Y resulta que la más importante, que es Inditex, que es una empresa extraordinaria, con 100.000 millones de euros de valor de capitalización, pues ni aparece en el gráfico. Tenemos dificultad de ganar tamaño, tenemos dificultades de aprovechar completamente el mercado único. Hemos crecido en población. Estamos ahora a 48,5 millones de habitantes, con lo cual el PIB ha crecido, pero la población ha crecido más y el PIB per cápita ha bajado. Entonces son todo un conjunto de factores que nos están alejando de la convergencia europea. ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo creo que añadir recursos a nuestra economía, es decir, producir más
y producir de forma más eficiente. ¿Cómo podemos producir más? Reduciendo la tasa de desempleo. ¿Cómo podemos producir de forma más eficiente? Invirtiendo más. Y entonces volveremos a recuperar competitividad con respecto a la media europea. Muy bien. Seguimos con más preguntas. El otro día el ministro Álvarez, y ha habido muchos expertos, ¿no?, que se han manifestado en este sentido, en un cierto proceso de desglobalización y de regionalización de las economías. ¿Puede abrir esto oportunidades de reindustrialización y de refuerzo de la industrialización en Europa, en particular en España? Empiezo con la primera parte de la pregunta. He intentado traer un gráfico de evolución de comercio y de inversiones y no lo he traído porque no salía eso. Es decir, que el comercio sigue creciendo y las inversiones siguen creciendo. Es decir, que estamos con ese argumento, pero el comercio mundial, con los últimos datos del 23, ha seguido creciendo. Igual no es comercio entre China y Alemania, o entre Estados Unidos y China, puede ser, pero es comercio entre Estados Unidos y México. ¿Entre países? O es comercio intraeuropeo, efectivamente. Es decir, lo que sí que es cierto es que estamos centrándonos más en nuestras áreas de influencia. Eso quiere decir también que para nosotros Europa cada vez será más relevante. Europa y el mundo económico y empresarial occidental, que piensa, actúa, que tiene nuestras mismas normas, cuyo capital es similar al nuestro, es decir, Estados Unidos y en algo América Latina, en algo. Con esos países debiéramos de incrementar nuestros flujos de comercio y nuestros flujos de inversión. ¿Y en Europa? Pues en Europa la receta que estamos y en la que está incidiendo los mejores expertos es que hemos de profundizar en el mercado interior. Hemos de profundizar con la ampliación. Muchas veces una ampliación es un argumento para profundizar en el mercado interior. Hemos de profundizar en los servicios financieros, como habéis estudiado vosotros en esta casa y como habéis visto que es necesario canalizar mejor en Europa el ahorro hacia la inversión productiva. Probablemente ese enfoque, ese cambio de paradigma al que yo me refería desde la... En la Comisión Europea la dirección general más importante era, y quizá no siga siendo, la de competencia, o por lo menos una de las más importantes. Igual ahora hay un giro hacia mayor inversión o promoción industrial. Los términos son difíciles, porque como sea un funcionario de Bruselas el que tiene que promocionar los sectores en donde ha de invertir la Comisión, pues yo creo que esa decisión le corresponde al mundo empresarial tomarla. Pero lo cierto es que el mundo y Estados Unidos, con quien competimos, está tomando decisiones específicas de localización de fondos y apoyo muy importante a industrias concretas. Yo creo que Europa podría apoyar profundizando en los servicios financieros, mejorando nuestras infraestructuras. El otro día también se comentaba que cómo es posible que España siga sin tener conexión buena energética, eléctrica, con Francia. ¿Cómo es posible? Es decir, mejorando ese tipo de conexiones, el tamaño de nuestras bolsas, la salida, incentivando fiscalmente la salida de nuestras compañías a los mercados de capitales, para con ello impulsar desde la Unión Europea también nuestras empresas. Al final se trata de cambiar el paradigma, ¿no? Se dice muchas veces que Estados Unidos innova, en Asia se fabrica y en Europa somos los primeros en regular. Pues se trataría de cambiar ese paradigma y de innovar algo y producir algo, además de regular absolutamente todo, ¿no? Mientras unos están desarrollando la inteligencia artificial y otros están desarrollando las máquinas para que esa inteligencia artificial pueda correr, nosotros somos el primer continente en regular el uso de esa inteligencia artificial que están diseñando otros. Nosotros hacemos cosas muy bien. Nosotros somos, y España es muy buena en automoción, y eso creo que
aquí hay que decirlo. Sí, sí. Somos muy buenos en energías renovables, somos muy buenos en logística, tenemos compañías de transporte que se recorren toda Europa todos los días llevando limones o llevando arándanos o llevando melocotones. Tenemos un sector turístico extraordinario, unas compañías de infraestructura extraordinarias, unos servicios financieros muy competitivos, muy competitivos. Quizá en Europa sí, no tenemos ese tipo de industrias tecnológicas, no hemos hecho esos desarrollos, quizá porque nuestro mercado de capitales no está suficientemente desarrollado, quizá porque nuestras empresas en tamaño no tienen el tamaño adecuado. Tenemos el capital humano. Bueno, de hecho, muchos de esos ingenieros, muchos de nuestros mejores ingenieros están en esas compañías americanas trabajando. Incluso algún aragonés, en posiciones incluso algún muy aragonés, destacadas en alguna de las algún aragonés. 4 compañías tecnológicas. Es decir, que tenemos los recursos, esa R de recursos. Sí, sí. Probablemente la respuesta de Europa en estos momentos de reto suele ser más Europa. Y a Europa le cuesta, y Europa va lenta, y Europa va arrastrando los pies, pero solemos avanzar en la dirección adecuada. Otra pregunta en este sentido, Ricardo. ¿Estás a favor de los aranceles para proteger sectores estratégicos en Europa? Pues es un debate difícil, que lo primero es que lo tienen que resolver son los alemanes y luego entonces igual respondo yo. La industria del automóvil alemana, unos dicen que hay que poner aranceles a los chinos y otros, también la industria del automóvil alemana, dice que son los que más venden coches a China. Entonces, es un debate muy difícil. Lo cierto es que en coches de valor mediano-bajo, las empresas automovilísticas chinas y en coche eléctrico en particular han hecho unos desarrollos y tienen unos precios extraordinariamente competitivos en marcas que algunas empezamos a conocer y en otras muchas que todavía no conocemos. En los años, hace 20, 30 años, esto ocurrió también con los coches japoneses y con los coches coreanos, sí. Primero con los japoneses, y en ese momento Europa introdujo cierto arancel, que motivó que esas mismas compañías invirtieran en Europa. Dentro. Toyota, la primera en el Reino Unido. Entonces, probablemente una fórmula mixta pues podría estimular adecuadamente ese comercio. Es una respuesta difícil. Y una última, vinculada con Alemania, la ausencia de fuentes energéticas baratas, ¿no? con la exclusión de Rusia como proveedor principal y luego las dificultades o la lentitud en la ampliación de la Unión Europea hacia el este, que ha sido una forma habitual de Alemania, ¿no? De ganar mercados y de conseguir también países de importación, en su caso, y de exportación de talento para el desarrollo de su industria y de su producción. ¿Qué futuro le auguras a la locomotora europea a Alemania, corto y medio plazo? Alemania siempre ha demostrado que es capaz de salir adelante, ha pasado crisis y transformaciones importantes y ha demostrado mucha capacidad de reacción. Yo en eso soy optimista. Yo creo que esa locomotora ha estado en este año pasado y el anterior gripada. Su dependencia energética, su dependencia de China, el sector inmobiliario, el sector del automóvil, es que los retos, los compromisos de la Unión Europea en la transición energética, ha sido una mezcla explosiva para la transformación de esa industria. Yo creo que lo está haciendo. Siguen siendo en determinados segmentos de automóvil, siguen siendo los primeros. Es decir, las marcas de lujo alemanas, insisto, son los primeros vendedores en China y en Estados Unidos. Eso quiere decir que siguen siendo extraordinarios. La industria química, la industria del acero, la industria de bienes de equipo, sigue la industria vinculada al sector salud, siguen siendo números 1 del mundo. Y es de esperar que vuelvan a serlo. Yo creo que nuevamente para todo eso también el que en Europa
profundicemos en el mercado único, también es muy bueno. Que Estados Unidos siga creciendo, que Europa esté bien conectada con Estados Unidos, sigue siendo muy importante, porque ese mercado americano para la industria alemana también es muy relevante. Alemania, incluso en este contexto, como decía, está con un desempleo del 3,5. Es decir, que si alguien tiene debate, que también se está trasladando a los ciudadanos alemanes, claro, a la sociedad alemana, si alguien tiene debate de inmigración, son los alemanes, con un 3,5 de desempleo, ¿no? Y aún así, pues están evolucionando y, a mi juicio, pues seguirán teniendo ese papel relevante en Europa. Muy bien, pues Ricardo, yo creo que todos estaríamos haciéndote preguntas y escuchándote durante más rato, pero hemos cubierto el tiempo que teníamos previsto para el coloquio. Pido para el ponente un fortísimo aplauso. Gracias. Gracias. Bueno, ya para clausurar la tarde, como decíamos al principio, tenemos con nosotros al director general de Política Económica, Javier Martínez. Javier, cuando quieras. Bajamos nosotros. Sí. Muy bien. Buenas tardes. Lo único que tengo que hacer es no chafarlo, o sea, dejarlo como ha estado. Decía en este mismo atril hace no mucho tiempo que si había algo que me iba a pedir no volveré a hacer es hablar después de Enrique, porque me parece brillante cómo sintetiza y cómo lo cuenta. La combinación entre Enrique y Ricardo Martínez ha sido ya, como para no decir nada más, pero para mí es un placer estar aquí, es un auténtico lujo tener oportunidad de escuchar hablar de una manera tan serena y tan interesante y sobre todo tan honesta, que yo creo que es la base para que luego se puedan tomar decisiones. Decía Ricardo, decisiones empresariales, decisiones privadas, decisiones públicas también. Yo creo que hay que analizarlo con esta transparencia. A partir de aquí es la única manera de que podamos construir. La conferencia se llamaba Perspectivas económicas y estrategia empresarial. Ha hablado de Estados Unidos, del mundo, hemos escuchado hablar de Europa, de España. Me estaba guardando algún dato aragonés, que afortunadamente me quedaban. No sabía por dónde empezar. Digo, ¿qué chafo? ¿Las perspectivas económicas o la estrategia empresarial? Al final he decidido que como en el Gobierno tenemos que ser más horizontales en las perspectivas económicas, me iba a inclinar un poco por esta parte. Yo creo que debemos hablar, o desde Aragón podemos hablar con un punto de vista optimista, y como decía Ricardo, optimista cierto, yo creo que optimista con los pies en el suelo. Las previsiones que presenta Aragón, que presentamos y que avaló AIREF para la elaboración de presupuestos que elaboramos a finales del año pasado, decía que íbamos a crecer el 1,8%, es lo que presentamos. A raíz de las nuevas revisiones y presentaciones de previsiones económicas, nos hemos quedado atrás y estamos incluso planteando revisarlas. De hecho, la última que se presentaba, yo creo que hace un mes escaso, era una aquí de Ibercaja y el crecimiento esperado para Aragón era del 2,5%. Yo creo que eso tiene sobre todo una variable muy importante, es que esta diferencia hace que cada vez que salga una previsión haya alguna noticia más interesante, más importante, que se ponga encima de la mesa y que eso haga que sigamos un poco más optimistas con la situación económica aragonesa. Hablábamos con Ricardo poco antes de entrar de todas las noticias económicas que se estaban publicando. Las estábamos guardando todas juntas para contárselas a Ricardo poco antes de venir. Pero efectivamente todavía no se han trasladado, no se trasladarán probablemente este año, pero el año que viene probablemente empezaremos a ver el impacto de estas grandes inversiones por parte de Amazon Web Services, de Microsoft, pero también de Grupo Costa y otras tantas que sí que están viniendo. Yo creo que estas inversiones presentan muchos retos, O sea, yo creo que como lo primero es que puedan venir. Yo creo que lo decía Ricardo, nos ponen en el mapa, pone Aragón en el mapa. Cuando una inversión de estas viene aquí, han mapeado el mundo. Y yo creo que nos plantea muchos retos, entre otros que hemos escuchado y muy importantes, que es el empleo.
En Aragón tenemos una tasa de desempleo, según la última encuesta de población activa, del 8%, casi 3 o algo más de 3 puntos por debajo de la media española. Eso si medimos ya directamente los que tenemos parados registrados en nuestras oficinas, estamos hablando de 52.700 personas demandantes de empleo. Y yo creo que estas grandes inversiones que estamos escuchando siempre van a la vez que empleo. Siempre van a la vez que trabajadores, que talento, como se dice. Tenemos una de las tasas de desempleo o la segunda tasa de desempleo más baja después de Cantabria. Yo creo que eso es muy bueno. Tenemos que conseguir atraer talento, tenemos que conseguir retener talento. Tenemos 30.000 universitarios. Creo que tenemos 2 universidades, tenemos unos datos que yo creo que cada vez que tengo oportunidad los digo. Hablábamos de PIB per cápita, tenemos $31.000 de PIB per cápita, que es algo más de los $28.000 de PIB per cápita de media en España. Tenemos unas exportaciones, como decía Ricardo, que el año pasado batieron de nuevo récords, más de 18.000 millones, de los cuales tan solo, y digo tan solo en positivo, el 35% sector automoción. Es importante ver la trayectoria que ha habido desde hace unos años, y lo cual es mérito solo de las empresas españolas, que son muy competitivas y que consiguen colocar productos en el extranjero, y eso no es gratis, eso es por mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y tenemos, yo creo que una expectativa de crecimiento además también por encima de la media española. Esto hace que tengamos que conseguir retener, como decía antes, a nuestros jóvenes. Necesitamos mucho talento porque necesitamos talento aquí. El último dato de Ecotec sobre trabajos tecnológicos decía que en los últimos 10 años se han creado 450.000 empleos tecnológicos y muy bien remunerados. Tenemos que pelear por ese tipo de empleo tecnológico. Yo creo que hasta aquí no digo nada nuevo, pero sí que estamos trabajando mucho en dar una capa de tecnología a todos nuestros estudiantes. Necesitamos que todos nuestros estudiantes estén en universidad, en ciclos de formación profesional, en educación secundaria o incluso en educación primaria, conozcan, entiendan, convivan con la tecnología. La tecnología, yo digo que no es un sector, el sector tecnológico ya no está, la tecnología la tenemos en nuestros bolsillos, la tenemos aquí y la tiene cualquier empresa, se dedique a lo que se dedique y tenga el tamaño que tenga, que debiera tener. Deberíamos trabajar para que lo tengan, que ese tamaño sea mucho más grande. El tener un tamaño grande te permite ser más competitivo, yo creo que es la base, te permite acceder a nuevas fórmulas de financiación, salir al mercado. Hay muchas posibilidades que solo puedes agarrarte cuando tienes un tamaño determinado. Por lo tanto, vamos a trabajar mucho para que la inteligencia artificial, el cloud, sea algo de todos nuestros estudiantes, sea algo de todas las personas que estén aquí, porque yo creo que es el futuro. Decía el presidente Azcón hace poco, el futuro o es tecnológico o no será, y yo no puedo estar más convencido que el futuro tiene que ser tecnológico y que aquí creo que tenemos talento suficiente como para que este empleo sea en esta línea. Y termino. Es que me he ido tomando muchas notas a medida que iba hablando Ricardo, y les he ido dando vueltas para que me cupiesen, y entonces, pero quería terminar. Yo creo que hay 3 cosas que tenemos claro y que tenemos que trabajar y que estamos trabajando mucho en ello. Yo creo que han salido aquí todas. Primero, formación, talento. Necesitamos personas, como decía, tenemos 30.000 estudiantes, tenemos que conseguir que se queden. Tenemos 18 centros de innovación que son 565, que invirtieron 565 millones en innovación en tecnología. Tenemos que hacer I+D, I+I, tenemos que aplicarla, tenemos que aprender. Tenemos que potenciar nuestro entorno de negocios, y esto lo estaba viendo cuando en la presentación tenemos y creo que era la administración tiene que ser un elemento diferencial, tenemos que ser un elemento diferencial, lo robo directamente la frase literal, pero es que sí que tenemos ya algún elemento diferencial. Cuando comentamos o cuando intentamos que las empresas de fuera vengan y que las que están aquí se queden, que es tan importante, tenemos instrumentos como la declaración de interés autonómico, que yo creo que es de lo más competitivo que hay a nivel aragonés, y que tenemos que llevar la cabeza bien alta y contarlo, que cuando una empresa quiere venir aquí o cuando un proyecto quiere desarrollarse aquí, esté aquí o no,
tenemos posibilidades de facilitarle eso al máximo y saltarnos todas esas dificultades que muchas veces son ingratas y aquellos que desde hace poco estamos en la administración pues todavía nos sorprenden. Y termino también añadiendo un punto más que me parecía muy importante y es las comunicaciones. Tenemos comunicaciones con Madrid y Barcelona muy importantes, tenemos aeropuerto, más en el aspecto de carga que en el aspecto de personas, pero tenemos que trabajar mucho. Y hablábamos de redes, de redes transfronterizas, de redes digitales y de carreteras y de manera somos una potencia logística, todo lo que tenemos alrededor no hace falta que lo recordemos, aunque yo creo que sí. Tenemos una mala costumbre los aragoneses y es que somos excesivamente humildes. El otro día nos lo decían fuera. Hay veces que bueno, de hecho, cuando miramos los rankings de innovación, innovamos mucho, pero cuando le preguntamos a la gente creemos que no innovamos. Y es que tenemos un defecto, y es que creemos que cuando hacemos algo, aunque sea extraordinario, si lo hacemos nosotros es fácil y lo hace todo el mundo. Y no es así. Hay veces que hacemos cosas extraordinarias y no las hace todo el mundo y las tenemos que poner en valor. Y por lo tanto, tenemos que tener redes de comunicaciones, tanto para mercancías como redes de comunicaciones digitales. Por lo tanto, y con esto termino, creo que he ido tomando muchas notas, me llevaré al despacho e intentaré, en la medida de mis posibilidades, solucionarlas y trasladarlas a quien sea. Gracias de nuevo a Ibercaja, gracias Enrique, siempre es un auténtico placer venir aquí, gracias a la Cámara porque da gusto trabajar siempre tan alineados. Y gracias Ricardo, la verdad es que es un lujo que vengas de vez en cuando y es un lujo que haya tanta gente que haya venido a escucharte, porque solo si tenemos las cosas claras podremos construir un futuro que desde mi punto de vista va a ser mejor con seguridad. Muchísimas gracias.